Evangelio de hoy jueves 24 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículo 35 al 48. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos. ¿Cómo veis que yo tengo?». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito. El Mesías padecerá. Resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se proclamará la conversión, para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino de Emaús concluye con la llegada de los discípulos al lugar donde se congregaban los 11 y sus compañeros. Momento crucial en el que la narración nos traslada de la experiencia íntima del encuentro con el resucitado hacia la proclamación abierta y compartida del misterio pascual. Este traslado no es meramente geográfico o anecdótico, sino profundamente simbólico, porque representa el paso de la fe vivida en lo personal a la fe compartida en comunidad, de la experiencia interior del corazón ardiente al testimonio abierto del corazón convencido. Cuando los discípulos de Emaús narran lo que les había ocurrido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan, no hacen más que anunciar con júbilo lo que se ha convertido en certeza. El Señor está vivo, el crucificado ha resucitado. Y su presencia no se limita al pasado ni se oculta en el futuro, sino que irrumpe en el presente con una fuerza transformadora que renueva el sentido de todo. La escena que sigue es aún más sobrecogedora, pues mientras los discípulos hablan, Jesús mismo se presenta en medio de ellos. La irrupción del resucitado en el seno de la comunidad no es un acto espectacular destinado a provocar asombro, sino una revelación silenciosa, casi serena, que transforma la angustia en paz, el temor en confianza, la duda en certeza. «La paz esté con ustedes», dice Jesús. Y en esa breve frase se condensa la plenitud del don pascual. Esta paz no es la ausencia de conflicto ni un simple bienestar emocional, sino la reconciliación total entre Dios y la humanidad. La restauración de la armonía original que el pecado había quebrado. Es la paz que solo puede otorgar quien ha vencido la muerte, y que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que el amor ha triunfado para siempre. Sin embargo, la reacción de los discípulos
revela lo arduo que es pasar de la incredulidad a la fe. Incluso cuando se tiene delante al mismo Jesús. Lejos de alegrarse inmediatamente, quedan atónitos y llenos de temor, creyendo ver un fantasma. Este detalle es profundamente humano. Y nos recuerda que la resurrección no es una idea fácil de aceptar. Ni siquiera para quienes convivieron con Jesús. Escucharon su enseñanza y fueron testigos de sus milagros. El corazón humano, herido por el pecado. Y condicionado por los límites de la experiencia terrenal. Necesita ser sanado para abrirse al misterio del resucitado. Y ese proceso, que no puede imponerse por la fuerza, se realiza con paciencia, ternura y cercanía por parte del mismo Cristo. Jesús no reprende a sus discípulos por su miedo ni los acusa de falta de fe. Al contrario, los invita a mirar sus manos y sus pies. Les muestra su costado, les ofrece pruebas sensibles de su identidad. En ese gesto se revela un Dios que comprende la fragilidad humana. Y no la desprecia, sino que la asume y la transforma. Cristo resucitado no abandona su humanidad ni se presenta como una figura etérea o distante, sino que conserva las huellas de la pasión, los signos del amor entregado. Al mostrarles su cuerpo herido y glorificado, les enseña que la gloria no suprime el dolor, sino que lo transfigura, y que la verdadera vida no se alcanza esquivando la cruz, sino abrazándola con confianza. Este pasaje es profundamente eucarístico. Aunque no se mencione explícitamente la fracción del pan, la insistencia de Jesús en compartir algo de comer con ellos apunta al carácter real, concreto y encarnado de su presencia. El resucitado no es una ilusión ni un simple recuerdo piadoso, sino alguien que se sienta a la mesa, que comparte el alimento, que entra en comunión con los suyos. Esta escena anticipa la experiencia que vivirán los creyentes en cada Eucaristía, donde Cristo se hace presente realmente, no solo de manera espiritual o simbólica, sino con todo su ser glorioso, para alimentar a su iglesia y sostenerla en su caminar. El gesto de Jesús de comer frente a ellos no solo responde a su necesidad de tranquilizarlos, sino que además establece una continuidad entre la vida terrenal y la vida gloriosa. No hay ruptura en la identidad del Señor. Es el mismo Jesús que caminó con ellos, que enseñó en las sinagogas, que sanó a los enfermos y perdonó a los pecadores. Y ahora se manifiesta con una novedad radical, pero sin despojarse de su historia. Este dato es decisivo para nuestra fe, porque nos enseña que la resurrección no niega nuestra humanidad, sino que la lleva a su plenitud. No se trata de olvidar lo vivido, sino de purificarlo, de redimirlo, de darle un sentido nuevo a través del amor, que todo lo transforma desde dentro. Después de mostrarles sus llagas y de comer con ellos, Jesús les abre la mente para que comprendan las Escrituras. Este acto, que puede parecer místico o espiritual, en realidad revela el núcleo de toda experiencia cristiana. La fe no nace solo del asombro, ni de lo emocional, sino del encuentro con la palabra que se revela. Se encarna y se ilumina por medio del Espíritu. El conocimiento de las Escrituras es esencial para entender a Cristo, porque todo lo que ocurrió en su pasión, muerte y resurrección ya estaba anunciado, aunque oculto, en el Antiguo Testamento. Abrir la mente significa sanar la inteligencia.
Liberar los pensamientos del error, reconciliar la razón con la fe. Y descubrir que la historia de la salvación no es un mito, sino un tejido maravilloso de promesas cumplidas. Jesús mismo explica que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Esta afirmación rompe todos los esquemas humanos, porque revela una lógica divina que se opone a la lógica del mundo. Lo que parecía derrota, fracaso, escándalo, se convierte en el camino por el cual Dios redime a la humanidad. La cruz, símbolo de ignominia, es ahora la cátedra desde donde se revela el amor supremo. Esta inversión de valores exige una conversión profunda del corazón, porque nos obliga a mirar más allá de las apariencias y a descubrir que la gloria de Dios se manifiesta en la humildad, en el servicio, en la entrega total de sí por amor. La misión que Jesús confía a sus discípulos parte de esta comprensión renovada de las Escrituras. Deben anunciar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados en su nombre. Esta tarea no es una empresa humana ni un proyecto ideológico, sino una consecuencia inevitable del encuentro con el resucitado. Quien ha experimentado la misericordia de Dios no puede callarla, porque se convierte en testigo de algo que lo ha transformado por completo. La evangelización no consiste en repetir doctrinas, sino en comunicar una vida nueva, en mostrar con palabras y obras que Cristo ha vencido a la muerte, y ofrece a todos la posibilidad de una existencia plena, reconciliada y luminosa. La elección de Jerusalén como punto de partida de la misión es profundamente simbólica. Es la ciudad donde Jesús fue rechazado, juzgado y crucificado, donde se concentraron el odio, la traición y la injusticia. Sin embargo, es también el lugar donde Dios decide manifestar el comienzo de la nueva creación. La gracia no huye de los escenarios oscuros, sino que los transforma desde dentro. Anunciar el Evangelio en Jerusalén significa tener el coraje de volver a los lugares donde fallamos, donde nos hirieron o donde herimos, y proclamar allí mismo que el amor es más fuerte que el pecado. Solo así la buena nueva puede extenderse a todas las naciones, con la autoridad de quien ha sido sanado por el mismo Señor. Ustedes son testigos de todo esto, les dice Jesús. Este mandato no se dirige solo a los 11, sino a todos los que se han encontrado con Él en el camino. Ser testigo no significa ser un experto, ni un erudito, ni alguien perfecto, sino alguien que ha visto, oído y vivido algo que no puede negar. El testigo no se inventa nada. Simplemente da testimonio de lo que ha experimentado. Y si esa experiencia es con el resucitado, entonces cambia la vida, cambia la mirada, cambia el corazón. En este sentido, cada cristiano está llamado a ser testigo de la resurrección. No como un relato del pasado, sino como una realidad viva que toca cada aspecto de su existencia y lo convierte en signo de esperanza para los demás. El testimonio cristiano tiene una dimensión eclesial irrenunciable. No se trata de aventuras individuales ni de iluminaciones privadas, sino de un envío que nace de la comunidad y se dirige al mundo como una misión confiada por Cristo mismo. La Iglesia, en su esencia más profunda, no es una institución burocrática, sino una comunidad de testigos del resucitado. Una asamblea convocada para celebrar, vivir y anunciar el Evangelio. Cuando olvida su origen pascual, la Iglesia se marchita.
Pero cuando se deja renovar por el fuego del Espíritu, se convierte en instrumento de salvación para toda la humanidad, aún en medio de sus límites y heridas. Este pasaje también nos habla de la pedagogía divina. Jesús no impone. No exige una fe ciega ni fuerza a sus discípulos a aceptar lo que no comprenden. Les habla con paciencia, les muestra las señales. Les da tiempo para reaccionar. Les permite expresar su confusión y su miedo. En su resurrección, Jesús no pierde la cercanía que lo caracterizó durante su ministerio. Su estilo sigue siendo el de la ternura, la humildad, la comprensión. Y eso es un consuelo inmenso para todos los que, como nosotros, luchamos por creer en medio de las dudas, las pruebas, las contradicciones de la vida diaria. Jesús no se aleja de los corazones confundidos. Al contrario, los busca con amor incansable. La alegría que brota del encuentro con el resucitado no elimina el sufrimiento, pero lo trasciende. Es una alegría serena, profunda, que no depende de emociones momentáneas, sino de una certeza interior. Es la misma alegría que experimentaron los discípulos al ver que el Señor está vivo, que la tumba está vacía, que el amor de Dios ha sido más fuerte que la injusticia. Esta alegría es el motor de la evangelización, la fuente de la esperanza, el antídoto contra el cinismo y el desánimo. En un mundo marcado por la desesperanza, los cristianos están llamados a irradiar esta alegría pascual con la fuerza del testimonio y la belleza de la vida renovada. La escena de Lucas es, en definitiva, un retrato del corazón de la iglesia naciente. Una comunidad que experimenta la presencia viva de Cristo, que se alimenta de su palabra, que se deja sanar por sus llagas gloriosas, que celebra su presencia en la mesa compartida, y que se siente enviada al mundo con una misión de reconciliación. Esta iglesia no es perfecta, ni homogénea, ni libre de temores. Pero es una iglesia amada, habitada por el resucitado, sostenida por la fuerza del Espíritu, y llamada a extender por todos los rincones de la tierra la alegría del Evangelio. En medio de la conmoción que embargaba a los discípulos, hay una enseñanza profunda que debemos acoger con el corazón abierto. La paz que Jesús ofrece no es simplemente un deseo superficial o un saludo tradicional, sino una realidad interior, que transforma la existencia desde sus cimientos. Cuando Jesús dice la paz esté con ustedes, no está simplemente saludando. Está impartiendo una gracia que surge de su victoria sobre la muerte. Una paz que el mundo no puede dar. Una paz que brota de saberse amado, redimido y acompañado por aquel que ha vencido todas las fuerzas del mal. Esta paz es también una tarea, porque nos invita a ser sembradores de reconciliación, mensajeros de consuelo, testigos vivos de que el amor de Dios es capaz de pacificar incluso los corazones más heridos. Resulta impactante que, incluso después de mostrar sus manos y sus pies traspasados, los discípulos todavía se muestren incrédulos, dominados por el asombro y la duda. Esta reacción no es signo de debilidad, sino manifestación de la profundidad del misterio. No es fácil aceptar que aquel a quien vieron morir ignominiosamente en la cruz esté ahora de pie, vivo, resplandeciente. Es la dificultad humana de integrar la tragedia con la esperanza, el sufrimiento con la gloria, la muerte con la vida. Y sin embargo, este es el corazón del Evangelio.
La paradoja del amor que se dona hasta el extremo. Y que por ello resucita con poder inagotable. Solo el Espíritu Santo puede hacernos entrar plenamente en este misterio. Y transformarlo en fuente de vida para nosotros. Jesús no solo aparece, sino que se deja tocar. Se deja mirar, se deja contemplar. Él no rehúye la carne. No escapa de la realidad, no evade las heridas. Las lleva consigo, glorificadas. Como señales permanentes del amor extremo con el que nos ha amado. En esas llagas reconocemos nuestra salvación. En esos signos leemos el precio de nuestra redención. La resurrección, lejos de eliminar el dolor, lo transfigura. Y este mensaje es profundamente sanador para todos los que han sufrido injusticias, abandonos, pérdidas irreparables. Las llagas de Cristo nos dicen que ningún dolor es inútil. Que todo puede ser asumido por el amor. Y convertido en semilla de nueva vida. Al compartir el pan delante de ellos. Jesús realiza un gesto profundamente eucarístico. No solo es una acción para convencerlos de que no es un espíritu, sino una proclamación silenciosa. De que su presencia se perpetuará de manera real. Y misteriosa en el pan y el vino consagrados. En cada Eucaristía, Cristo resucitado se hace presente. Se parte y se reparte. Se deja consumir para que tengamos vida. La mesa de los discípulos se convierte en el altar de la Iglesia. Donde cada generación puede encontrarse con Él. Ser fortalecida, ser renovada. La Eucaristía es el corazón palpitante de la vida cristiana. Porque es allí donde el resucitado se queda con nosotros hasta el fin del mundo. Este pasaje también nos invita a revalorizar la importancia del anuncio. Jesús les abre el entendimiento a los discípulos. No como un acto meramente intelectual, sino como una iluminación profunda que toca la totalidad del ser. Comprender las Escrituras es mucho más que saberlas de memoria. Es dejarse interpelar por ellas. Es escuchar en sus palabras la voz viva de Dios que llama, que consuela, que desafía. Cuando la palabra se vuelve viva en nosotros, el corazón arde, como les ocurrió a los discípulos de Emaús. Y ese ardor interior no puede quedar encerrado. Tiene que ser compartido, gritado, celebrado. Hasta que todos los pueblos conozcan que el amor de Dios ha triunfado para siempre. La promesa de conversión y perdón de los pecados no es un simple alivio espiritual, sino un verdadero renacimiento. Quien se encuentra con Cristo resucitado es invitado a cambiar de mentalidad, a dejar atrás el pecado y a abrazar una vida nueva. La conversión no es una imposición moral, sino una respuesta libre y agradecida al amor recibido. Es como abrir las ventanas del alma a una luz nueva, que revela lo que antes estaba escondido, que purifica lo que antes estaba contaminado. El perdón no solo borra las culpas, sino que devuelve la dignidad, restituye la esperanza, y permite caminar nuevamente con paso firme hacia la plenitud del reino. La universalidad de la misión es otro rasgo esencial del Evangelio. El mensaje de la resurrección no es patrimonio de unos pocos, ni debe permanecer oculto en los círculos íntimos. Al contrario, ha sido confiado para que llegue a todos los rincones de la tierra, sin distinción de raza, lengua o condición social. Esta apertura radical nos desafía a salir de nuestras comodidades, a romper nuestras fronteras mentales y afectivas, a abrirnos a la riqueza de los otros.
El cristiano auténtico no puede ser indiferente ante los sufrimientos del mundo, ni encerrarse en una espiritualidad individualista. Ser testigo de Cristo resucitado implica implicarse en la historia, comprometerse con la justicia, buscar el bien común y sembrar esperanza allí donde todo parece perdido. En este relato, como en tantos otros del Evangelio, la comunidad ocupa un lugar privilegiado. Jesús se aparece a los discípulos reunidos, y no a cada uno por separado. Este detalle nos recuerda que la experiencia de fe se vive en comunidad, que la resurrección se celebra en la comunión de los creyentes. Ninguno de nosotros puede vivir plenamente la fe en soledad. Necesitamos del otro, de su testimonio, de su palabra, de su presencia. La comunidad no es perfecta, ciertamente, pero es el lugar donde el Señor resucitado se manifiesta, donde el amor se hace concreto, donde la vida nueva se comparte y se multiplica. El mandato final de Jesús: ustedes son testigos de esto, resuena con fuerza en nuestros días. La humanidad, herida por tantas formas de violencia, egoísmo y desesperanza, necesita testigos creíbles del Evangelio. No basta con saber mucho o con tener grandes argumentos. Lo que transforma el mundo son vidas que reflejan la presencia del resucitado. Corazones que arden de amor. Comunidades que brillan con la luz del Evangelio. Ser testigo es una vocación exigente, pero profundamente bella, porque nos invita a vivir con autenticidad, a ser coherentes, a irradiar con humildad la alegría de quien ha encontrado el tesoro escondido, y no puede guardárselo solo para sí. La resurrección no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva etapa. A partir de este encuentro, todo cambia. El miedo se convierte en valentía, la duda en certeza, la tristeza en gozo. Jesús resucitado no solo confirma lo que había prometido, sino que inaugura una nueva creación, donde la muerte ya no tiene la última palabra. Vivir a la luz de la resurrección es vivir en clave de esperanza. Es mirar cada día como una oportunidad de amar más, de servir mejor, de perdonar más profundamente. Es levantarse cada mañana con la certeza de que Cristo está vivo, que camina a nuestro lado, y que nos envía a transformar el mundo con la fuerza de su Espíritu. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.